Mis padres me mienten cuando me dicen que no pueden pagar mi universidad, pero mi madre amenaza a mi padre con dejarlo si no me dice la verdad. Hola, soy un chico de 17 años. Y recientemente mis padres me dijeron que preferirían que pudiera pagar mi propia matrícula universitaria. Faltaban solo unos meses para que empezara la universidad, y ya me habían aceptado en la escuela de mi elección. Obviamente, esperaba que mis padres me ayudaran porque tienen suficientes recursos económicos para hacerlo. Y lo habían hecho por mi hermano también, así que no pensé que tendría que pagar la universidad por mi cuenta. Mi papá es ingeniero y mi mamá es enfermera, así que somos financieramente estables. Diría que tienen suficiente dinero para poder enviarme a la universidad, sin hacerme trabajar o depender de préstamos estudiantiles o algo así. Además, como dije, habían hecho esto por mi hermano antes, y obviamente esperaba que tuvieran un fondo universitario apartado para mí también, porque simplemente los estaba juzgando por los estándares que habían establecido para mí, al compararlo con lo que hicieron por mi hermano. Mi hermano tiene 6 años más que yo, y fue a la escuela de negocios hace unos años. Mis padres pagaron todo. Y sé eso porque mi papá realmente presumía de ello ante un par de sus amigos varias veces, sobre cómo había enviado a su hijo mayor a la mejor escuela de negocios del estado, y cómo iba a recuperar 10 veces la cantidad que había invertido en su hijo, cuando finalmente fuera un empresario exitoso en el futuro. Así que simplemente asumí que querrían hacer lo mismo por mí, aunque no iba a la escuela de negocios y en realidad iba a especializarme en psicología. No mencionaron el tema de la matrícula universitaria conmigo cuando comencé a solicitar universidades al principio. Así que pensé que insinuaría algo, pero nunca dijeron nada al respecto. Hasta que finalmente fui aceptado en la escuela de mi elección, y me vi obligado a sacar el tema con ellos y preguntar cómo iba a poder pagar todo eso, porque simplemente nunca dijeron nada sobre la matrícula, y sentí que al menos tenía que preguntarles al respecto, para asegurarme de que la pagarían por mí. Igual que lo habían hecho por mi hermano. Esperaba que dijeran que se daba por sentado que se harían cargo de los gastos, pero en cambio, terminaron diciéndome que querían animarme a pagar todo por mí mismo, y trabajar durante la universidad o conseguir un préstamo estudiantil. Eso obviamente fue un gran shock para mí porque siempre había asumido que ellos pagarían la universidad por mí. Mi primer instinto fue enojarme con ellos, y creo que era razonable estar molesto porque sabía que habían pagado la universidad de mi hermano. Sin embargo, no estaban dispuestos a hacer lo mismo por mí, y eso olía a favoritismo. Toda esta discusión ocurrió hace unas semanas, y cuando les pregunté por qué habían pagado la universidad de mi hermano, pero no estaban dispuestos a hacer lo mismo por mí, me dijeron que había una razón válida para todo eso, y me pidieron que no me enojara con ellos antes de conocer toda la verdad. Mi padre me explicó que recientemente uno de sus familiares había enfermado gravemente, y se trataba de una persona que lo había ayudado cuando estaba en las etapas muy tempranas de su carrera. Se refería a uno de los tíos de mi papá, que había sido diagnosticado con leucemia hace un par de años. Tenía una cantidad decente de riqueza propia, pero la había malgastado con años de juego y beber, y sus hijos tampoco eran buenos porque ya no tenían ningún vínculo con él, y ni siquiera lo visitaban cuando estaba en su lecho de muerte. Naturalmente, mi padre sintió la necesidad de intervenir y cuidarlo, porque su esposa había fallecido mucho antes de que lo diagnosticaran, y después de la muerte de su esposa, sus hijos dejaron de hablarle o incluso visitarlo y fingieron como si ni siquiera tuvieran un padre. No tenía otra familia que se preocupara por él porque todos mantenían su distancia debido a sus adicciones, y nadie quería asumir una responsabilidad manteniendo contacto con él. Pero mi papá estaba agradecido por todas las oportunidades que su tío le había brindado al principio de su carrera. Y, por lo tanto, sintió la necesidad de saldar sus deudas cuidando de él después de su diagnóstico. Había estado cuidando de su tío durante los últimos años, y había estado pagando su tratamiento de su propio bolsillo, lo que había afectado seriamente sus ahorros porque la atención médica es costosa, y desafortunadamente no quedaba suficiente dinero para que pudiera pagar mi matrícula universitaria, porque también tenía que pensar en su propio futuro. Sería muy difícil arreglárselas con el tipo de dinero que tendrían después de enviarme a la universidad y pagar todo eso, y por eso quería que yo pudiera pagarlo por mí mismo. Me dijo que lo sentía mucho, pero yo tenía un futuro por delante, y sabía que era lo suficientemente capaz como para superarlo, pero él estaba envejeciendo, y también necesitaba pensar en su jubilación, así que quería animarme a cuidar de mí mismo. Aún estaba molesto por eso incluso después de que me contara la razón. Pero pensé que era algo bueno lo que había hecho, y no quería reprochárselo a mi padre. Me creí un poco la historia que me contó porque parte de ella era realmente cierta, y sabía que su tío había estado sufriendo de leucemia, y tenía muchas adicciones debido a las cuales su familia ya no hablaba con él, y éramos más o menos los únicos visitantes que tenía, así que no me pareció improbable que mi papá lo estuviera ayudando con las facturas médicas y todo eso. También sabía que era verdad que su tío lo había ayudado a encontrar su primer trabajo. Y mi papá realmente estaba muy molesto cuando falleció hace un par de meses y estaba devastado en el funeral.
Mi familia también solía visitarlo bastante seguido, y había visto el vínculo que mi papá tenía con su tío de primera mano, así que me resultaba difícil reprocharle y enojarme con él, por gastar tanto dinero en el tratamiento de su tío y no dejar nada para mí en mi futuro. Fue una elección difícil para mí, pero logré perdonar a mi padre y le dije que encontraría una manera de pagar la universidad por mí mismo. Si llegaba al punto en que realmente tuviera que conseguir un préstamo estudiantil, entonces esperaría que él estuviera de acuerdo con eso. Y él me dijo que definitivamente me ayudaría de cualquier manera que pudiera. Mi madre parecía ser la más molesta por todo esto, pero no dijo nada en ese momento. Y pensé que todo estaba normal entre ella y mi papá, porque si había alguna tensión entre ellos en ese momento, yo no la veía. Solo supuse que tal vez estaba molesta porque tendría que trabajar durante la universidad por mi cuenta, mientras que mi hermano no tuvo que hacer lo mismo durante su tiempo. Ella se disculpaba conmigo por todo, incluso más que mi padre. Podía notar que se sentía mal por eso, pero le dije que todo estaba bien y que no me importaba. Porque al menos mi padre no gastó mi fondo universitario en algo estúpido. Y en realidad estaba tratando de salvar la vida de alguien con el dinero, así que supongo que eso era algo noble de hacer. Especialmente cuando lo estaba haciendo por una persona cuya propia familia lo había abandonado. Así que traté de convencer a mi madre de que todo estaba bien, pero aún así parecía perturbada. De todos modos, después de darme cuenta de que mi padre no podría pagar para que pudiera ir a la universidad, comencé a buscar otras formas y decidí comenzar a trabajar en los meses previos al inicio de la universidad. Había hecho algunas pasantías antes y tenía algo de dinero guardado, pero eso apenas cubriría algo. Y esto era más un intento desesperado de obtener más dinero. Pero eventualmente, supe que tendría que sacar un préstamo estudiantil, algo que no quería hacer porque luego tendría que pagarlo por el resto de mi carrera. Y ni siquiera sabía si conseguiría un trabajo lo suficientemente bueno después de graduarme. Así que todo era muy estresante para mí en las últimas semanas. Pero luego descubrí algo la semana pasada que realmente cambió mi percepción de todos. Porque descubrí dónde había ido realmente el dinero de mi papá, o más bien hacia dónde estaba a punto de ir. Supongo que ustedes ya habrán deducido que mucho de esto tiene que ver con mi hermano. Por eso estaba hablando tanto de él. Así que antes de entrar en lo que descubrí, me gustaría hablar un poco sobre mi relación con mi hermano para que todo tenga sentido. Mi hermano es mucho mayor que yo, así que nunca realmente crecimos como amigos. No estábamos en malos términos, pero no éramos cercanos. Todo era muy neutral. Y supongo que a mis padres no les importaba arreglarlo porque no era inconveniente para nadie. No siempre estábamos jugando juntos, pero tampoco estábamos constantemente peleándonos. Así que no sintieron la necesidad de intervenir o tratar de arreglar nuestra relación. Y por eso mi hermano y yo siempre fuimos muy distantes, y así nos gustaba. Pero no sé por qué algo cambió cuando llegué a la escuela secundaria. Y él comenzó a actuar como si yo fuera su competencia o algo así. No teníamos una buena relación antes, pero después de la secundaria, las cosas se volvieron muy extrañas entre nosotros, y diría que todo fue por su culpa. Justo empezaba la universidad en ese momento, y cada vez que regresaba a casa de la universidad, parecía que constantemente intentaba restregarme en la cara, que había vuelto de una de las mejores instituciones de negocios del estado. Y no sé cómo expresarlo mejor, pero se convirtió en una especie de presumido. También empezó a menospreciarme activamente, algo que no solía hacer antes. Pero lo hacía de manera muy astuta y siempre disfrazaba sus ataques como bromas. Así que si intentaba enfrentarlo al respecto, entonces simplemente me decía que lo tomara con calma. En lugar de hacer un gran problema por una broma y hacerme parecer que estaba siendo mezquino a propósito. Diría que se convirtió en un idiota después de empezar la universidad. Y creo que todavía lo es porque de lo contrario, no sé por qué haría lo que hizo. Después de graduarse de la universidad, se mudó aquí por un par de semanas antes de mudarse a su propio apartamento. Y esas pocas semanas fueron las más difíciles para mí, porque constantemente seguía burlándose de mí. Y simplemente tuve una gran pelea con él un día, y después de eso, simplemente dejamos de hablarnos. Pero aún así se encargaba de hacer comentarios hirientes hacia mí. Y ser cruel conmigo literalmente sin razón alguna. Ese tipo tiene literalmente 26 años ahora, pero todavía piensa que menospreciarme va a hacer que se sienta mejor. Había estado trabajando en una pequeña empresa durante un par de años después de graduarse. Pero sabía que no estaba feliz allí porque pensaba que era demasiado grande para un estanque tan pequeño. Y quería algo mejor. Constantemente se quejaba de lo estúpidos que eran todos y cada uno de sus compañeros de trabajo, e insistía en que él era mucho mejor que ellos. Pero la única razón, por la que no podía encontrar un trabajo mejor en este momento, era solo por la recesión y cosas así. Si me preguntan, la verdadera razón por la que no podía encontrar un trabajo mejor era porque, tal vez, solo ir a una gran escuela de negocios no te convierte en un buen empresario, y su actitud era realmente mala. Era increíblemente pomposo y difícil de tratar, pero esa es solo mi opinión. Él se quejaba de estas cosas en la cena cada vez que nos visitaba,
Y mi papá alimentaba su ego ya enorme y le decía que había algo mejor esperándolo, pero que solo tenía que pagar el precio, en lugar de decirle que tal vez sería promovido. O encontraría una mejor oportunidad, una vez que dejara de ser tan molesto. De todos modos, compartí con mis amigos que mis padres no podrían pagar mi matrícula porque estaba muy molesto por ello. Y estoy realmente agradecido de haberlo hecho porque de lo contrario, no creo que hubiera descubierto que mis padres estaban financiando a mi hermano a mis espaldas. Mi hermano y yo no nos seguimos en las redes sociales. Y de hecho lo tengo bloqueado porque no tengo ningún interés en su vida y no quiero verlo en ningún lado. Pero un par de mis amigos sí lo siguen porque fuimos a la misma escuela secundaria. Y ellos también tenían hermanos mayores en su año, así que lo siguen por diversión. Y hace una semana, un montón de mis amigos me enviaron una publicación que había hecho mi hermano. Y eso lo cambió todo para mí. Era una foto de nuestra familia, pero yo había sido recordado, obviamente, y en la leyenda. Mi hermano estaba agradeciendo a mis padres, por ayudarlo tanto a lo largo de su vida. Y ahora también son los primeros inversores en el negocio que estaba a punto de comenzar. Todos mis amigos tenían las mismas preguntas para mí. Si mis padres no tenían dinero para poder pagar mi matrícula universitaria, entonces, ¿cómo podían invertir en el negocio de mi hermano? No cuadraba, y sentían que era importante que lo supiera porque percibían que algo turbio estaba pasando. Y definitivamente había algo que mis padres no me estaban diciendo. Incluso yo estaba realmente sorprendido por esa publicación, porque no tenía idea de qué se trataba todo esto. Y primero quería hablar con mis padres al respecto. Pero luego decidí no hacerlo porque hablar con ellos sería inútil. Ya sabía lo que estaba pasando, y si intentaba hablar con ellos, simplemente mentirían sobre todo. Y luego tal vez incluso harían que mi hermano borrara esa publicación y lo harían mentirme a mí también. Ese día fue muy difícil para mí porque tuve que tomar una elección imposible, pero por la tarde, decidí que ya no estaba interesado en vivir con mis padres porque me habían demostrado que estaba solo, y que harían cualquier cosa para apoyar a mi hermano, pero evitar apoyarme a mí, porque ahora estaba claro que tenían un hijo dorado, y no era yo. Actué normalmente durante todo el día y fingí que todo estaba bien, pero por la noche, decidí escapar. Ya había estado empacando durante todo el día, así que tomé un Uber y luego me dirigí a la casa de un amigo. Ya había hablado con él y con sus padres, y estaban de acuerdo en dejarme vivir con ellos durante un par de semanas, al menos hasta que empezara la universidad. Sabían sobre mi situación y simpatizaban conmigo. Ellos parecen más que felices de ayudarme, y he estado viviendo con ellos desde que escapé de casa. Pero de todos modos, volviendo a mis padres, estaban destrozados por todo lo sucedido. Los padres de mi amigo los llamaron para avisarles que me quedaría con ellos unos días, porque no querían que se preocupen. Así que comenzaron a bombardearme con llamadas y mensajes, rogándome que regresara para hablar con ellos cara a cara acerca de este asunto. Lo peor de todo fue que incluso tuvieron la audacia de preguntarme por qué les estaba haciendo esto. No dije mucho, simplemente les reenvié la publicación que había hecho mi hermano y dejé todo así. Y ellos sabían que no tenía sentido fingir ahora, así que empezaron a inventar excusas para tratar de explicarme todo. Fue bastante insultante que pensaran que realmente caería en sus estúpidas y débiles excusas. Y literalmente dijeron que estaban tratando de protegerme, razón por la cual no me dijeron la verdad. No sé quién necesita escuchar esto, pero creo que habría sido mejor decirme la verdad, en lugar de intentar protegerme diciéndome un montón de mentiras y luego romper mi confianza y mi corazón. Intentaron decir que si el negocio de mi hermano tenía éxito, entonces se asegurarían de que pudiera pagar mis préstamos estudiantiles en el futuro, y solo necesitaba verlo como una inversión y no como un sacrificio. Pero el dinero era en realidad lo que menos me preocupaba, porque lo que realmente dolía era que estaban dispuestos a apostar por mi hermano pero no por mí. Aunque habría sido mucho menos costoso enviarme a la universidad que ayudar a financiar un negocio completamente nuevo. Y encima de eso, me habían mentido sobre no tener suficiente dinero, aunque lo tenían, pero simplemente pensaron que sería mejor gastarlo todo en mi hermano en lugar de en mí. Todo me dolió profundamente, y les dije que no quería volver. Y definitivamente no quería mantener contacto con ellos, porque para mí estaba muy claro que no les importaba. Y no quería vivir en una casa con personas que no me amaban ni se preocupaban por mí, porque entonces solo sería una carga para ellos, y eso era lo último que quería. Creo que eso asustó más a mi madre que a mi padre, porque ella lo culpó completamente. Me dijo que ni siquiera había estado de acuerdo con este plan desde el principio y sabía que estaba mal, pero simplemente lo siguió porque mi padre insistió en ello. Ella intentó hablar conmigo durante un par de días, y seguía diciéndome que lo sentía mucho por todo y que nunca fue su intención lastimarme, pero simplemente siguió la corriente porque mi padre lo exigía. Me dijo que estaba lista para ayudarme con el dinero y lo arreglaría sin importar lo que tomara. Pero yo simplemente tenía que volver con ella porque no quería perderme como hijo. No le respondí a sus llamadas, así que la única forma en que podía comunicarse conmigo era a través de mensajes de texto.
Podía decir que realmente estaba molesta y arrepentida por todo lo que me había hecho pasar. Y realmente quería arreglar las cosas conmigo, pero no sabía cómo responder a nada de eso. Porque todavía estaba herido de que todos me hubieran mentido y pensaran que se saldrían con la suya. Así que me estaba tomando mi tiempo para volver a ella. Pero supongo que fue un error porque eso condujo a algunas consecuencias terribles para mi padre. Pero no puedo decir que no lo mereciera porque, en mi opinión, realmente lo merecía. Lo que sucedió fue que, como tardaba tanto en responderle, mi madre decidió que todo era culpa de mi padre. Y yo más o menos estuve de acuerdo. Y dijo que ella lo dejaría si él no lograba que yo los perdonara y me hiciera regresar lo antes posible. Han estado peleando por esto durante mucho tiempo, y no sé por qué, pero mi padre cree que esto es culpa mía. Lo cual es ridículo porque, si algo, yo soy la víctima aquí, y él no tiene derecho a culparme por nada. Él fue quien maquinó toda esta situación. Y si simplemente hubiera sido honesto y transparente conmigo desde el primer día, entonces no me sentiría tan traicionado. Supongo que seguiría enojado porque no iban a pagar mi matrícula universitaria, pero él fue quien agregó una capa extra de mentiras a todo esto. Lo que él estaba haciendo era lo suficientemente malo por sí solo sin toda la decepción, pero aún me siento un poco mal porque sé que mis padres se aman, y mi padre está realmente enojado. Porque aún estoy eligiendo tomarme mi propio tiempo para regresar a casa. Porque mientras más tiempo me mantengo alejado de mi madre, más lo culpa a él, y su pelea solo empeora. Él cree que ya los he castigado lo suficiente, y ahora es hora de que regrese a casa. Pero aún no creo que esté listo para volver. Y necesito más tiempo para pensar en todo porque lo que hicieron fue realmente incorrecto. Y necesito mi tiempo para superarlo. Una semana simplemente no es suficiente para recuperarme de todo esto en este momento. Y no voy a regresar solo porque mi padre necesita que salve su matrimonio. Él no me defendió cuando lo necesitaba, así que no veo ninguna razón para hacer lo mismo por él. Pero al mismo tiempo, sí me siento un poco mal y responsable de arruinar su matrimonio. Especialmente por mi madre, que realmente se muestra arrepentida por todo. Actualización 1. Hola a todos, han pasado 10 días desde que me escapé de casa, y hoy finalmente decidí que iba a volver para hablar con mi madre. Mi padre dejó de mandarme mensajes y me dijo que era libre de hacer lo que quisiera, porque estaba harto de mí y de mi mamá, y nos llamó egoístas e insensibles. Lo cual es bastante irónico viniendo de él. Sin embargo, mi madre aún no ha perdido la esperanza en mí y sigue enviándome mensajes de texto todos los días. Antes, simplemente me decía que lo sentía, pero ahora ha comenzado a decirme que no solo lo siente, sino que también me extraña mucho y se arrepiente de todo a lo que accedió. Ahora, no quiere nada más que yo vuelva a casa. Incluso ha hablado con mi hermano, y le dijo que no va a contribuir con dinero para su negocio porque todo va a ir para mí. Ella se va a asegurar de que pueda ir a la universidad y no tengo que preocuparme por de dónde vendrá el dinero. Ha sido constante, y realmente no puedo mantenerme alejado de ella más tiempo, porque sé que está verdadera y genuinamente arrepentida de todo. De todos modos, mi padre la llevó a esto, y aunque no la exime de todo, es un consuelo para mí. Al menos ella me ha dicho varias veces que nunca fue su plan, y nunca quiso hacer nada de esto. Pero mi padre la convenció de que si invertían en el negocio de mi hermano, entonces recuperarían el dinero más pronto, y podrían ayudarme a pagar mis deudas si terminaba sacando un préstamo para completar mi educación. Ella lo creyó e incluso me mintió para proteger mis sentimientos, pero ahora sabe que todo fue un plan realmente desastroso, y como realmente se siente arrepentida. Estoy listo para volver con ella y al menos intentar hablar con ella y mejorar las cosas entre nosotros dos. Tengo sentimientos encontrados hacia mi papá en este momento, así que realmente no sé qué le voy a decir cuando lo vea. Actualización 2. Es de noche mientras escribo esto, y estoy en mi propia habitación después de mucho tiempo. Mis padres estaban muy sorprendidos de verme hoy, pero solo mi madre parecía realmente feliz. Me abrazó y comenzó a llorar y disculparse tan pronto como abrió la puerta. Y mi padre simplemente se quedó ahí en un rincón de la habitación, luciendo gruñón. Ni siquiera me importa si estaba feliz de verme o no, solo me siento bien de que mi madre estuviera feliz de tenerme de vuelta. Me dijo que aunque ella y mi padre estaban viviendo en la misma casa, no habían estado hablando entre sí durante los últimos días, y ahora que yo había regresado, ella no sabía qué iba a pasar. Me dijo que mi hermano estaba extremadamente molesto de que ella ya no fuera a invertir en el negocio porque ahora él tendría que buscar otros inversionistas, y eso retrasaría todo el proceso. Pero ella sabía que era lo correcto hacer, y así lo estaba haciendo sin ningún remordimiento. Mi hermano no ha estado hablando con ella desde que le comunicó su decisión, pero ella no puede evitarlo. Y no iba a arruinar esto una vez más. Mi padre tampoco me habló ni una vez después de que regresé a casa, pero tampoco puedo hacer mucho al respecto. Ambos pueden seguir molestos, ya no me importa. De todos modos, al menos mi madre y yo volvimos a hablar, y eso me hace feliz. Ella me dijo que no tenía mucho dinero reservado porque mi papá ganaba más que ella, pero con lo que tenía,
Iba a arreglárselas e incluso pedirle dinero extra a sus padres si lo necesitaba. Pero iba a asegurarse de que yo no tuviera que preocuparme por mi matrícula. Y eso es más de lo que podría pedir. Mis amigos y su familia estaban tristes de verme ir, pero estaban felices de que las cosas finalmente estuvieran mejorando para mí. Y nunca podré agradecerles lo suficiente por lo que hicieron durante estos últimos días. Actualización 3. Hola, actualmente estoy en la universidad y las cosas han estado yendo genial con mi madre. Desafortunadamente, no puedo decir lo mismo de mi padre o mi hermano. Mi papá se mudó unas semanas después de que yo regresara a casa, y ha estado viviendo con mi hermano desde entonces. Y han estado trabajando juntos en su negocio porque ahora es socio. Mis padres han estado luchando por hacer que su matrimonio funcione, y han estado asistiendo a sesiones de terapia. Pero no sé cómo ha ido porque realmente no le pregunto a mi madre al respecto. No tengo interés en nada que esté relacionado con mi papá o mi hermano. Y solo quiero ser feliz con la única persona en la que sé que puedo confiar, que es mi madre. Ella cumplió su palabra y pagó mi matrícula universitaria con la ayuda de sus padres. Así que no tengo que preocuparme por nada. Pero creo que comenzaré a pagarle una vez que comience a ganar dinero. Por ahora, me voy a concentrar en mis calificaciones y en divertirme en la universidad, para aprovechar al máximo esta experiencia. Actualización 4. Ha pasado tiempo desde que publiqué mi última actualización en Reddit, así que creo que les debo algunas noticias. En cuanto a mis estudios, estoy en mi segundo año y me va muy bien. Estoy sacando buenas calificaciones y me gusta mucho mi elección de carrera por el momento. También quería compartir un poco sobre cómo les ha ido a mi padre y a mi hermano en su nuevo negocio, ya que muchos me han estado preguntando en los comentarios. Decidieron incursionar en la industria de los restaurantes y abrieron un restaurante de comida rápida, especializado en platillos inspirados en la cocina del sur de Estados Unidos. Sí lo sé, muy original de su parte. Al principio, estaban muy entusiasmados con la idea, especialmente porque nuestra área no tenía muchos restaurantes que ofrecieran este tipo de comida. Pensaron que llenarían un vacío en el mercado, y que la gente correría a comprar sus menús. Sin embargo, rápidamente se dieron cuenta de que la gestión de un restaurante conlleva muchos desafíos. Tuvieron problemas con la gestión del inventario y la rotación de los productos frescos, lo que resultó en desperdicio de alimentos y pérdidas financieras. Además, en la zona viven muchas personas que intentan comer saludable o no les gusta ese estilo de comida. Y ese tipo de comida no es tan demandada como ellos esperaban. Todo eso lo sé por amigos en común, que tienen hermanos amigos de mi hermano. Como tal, parecen que las cosas no marchan muy bien para ellos. Pero era de esperar, ya que ninguno de los dos parece lo suficientemente centrado para emprender algo como esto. En cuanto a la relación entre mi padre y mi madre, no hay mucho que agregar. Han ido a terapia juntos, pero siguen viviendo separados. Así que es probable que no esté resultando muy bien tampoco para mi padre. Al final mi padre arruinó dos relaciones por su hijo dorado, la de mi madre y la mía. Y ni siquiera eso le salió bien.